www.ciudaddemendoza.gov.ar. Ahora sí, para hablar del Día Internacional de la Familia, vamos a tomar contacto con Natalia Barrera. Ella es coach y alquimista, ya ha estado varias veces aquí con nosotros. Hola Nati, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar nuevamente con nosotros. Bueno, hablábamos recién de la importancia de la familia como institución. Solemos decir la familia lo es todo, y lo es todo en muchos sentidos, para lo bueno y a veces, lamentablemente, también para lo malo. Y sí, justamente la palabra familia significa grupos de esclavos, sirvientes. Fuerte. Sí, y ¿sabes de dónde viene esto? De la parte de la esclavitud, ¿no? Fíjate que por ahí, si vamos bien atrás a nuestros bisabuelos y tatarabuelos, se tenían un montón de hijos. Uno dice, bueno, ¿cuántos tuvo la bisabuela? Tuvo 12, 15, puedes decir, ¿cuántos hijos? ¿Por qué? Porque se usaban mucho en el campo, ¿no? Eran como los sirvientes, los esclavos, y era una manera también de progresar, ¿sí? De acá nos viene esta etimología de familia como grupos de esclavos. Si bien hoy la familia se modificó mucho y hoy podemos hablar de la familia desde ese lugar de integración y tan importante en la educación, ¿no? Por la parte emocional de los niños y también para enseñarles conductas que sean positivas para justamente armar una sociedad mucho mejor. Hablabas de esas familias, ¿no? De nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, con un esquema inevitablemente muy machista. También por eso tenían tantos hijos, creo yo, porque eso demostraba la virilidad del hombre. Hoy los esquemas familiares han cambiado totalmente. Sí, por suerte, porque en realidad los grandes conflictos que traemos todos vienen de nuestra familia. Eso me refería, con todo lo bueno y lo malo, digo. Traemos mandatos y una carga importante que proviene de la familia. Claro, nosotros tenemos un proyecto que es el proyecto sentido de lo que sería nuestra familia, lo que venimos a resolver. Cada uno tiene el suyo, su crucecita, digamos. Vos venís a resolver algo en particular en lo familiar. ¿Para qué? Para que el linaje mejore. Vos venís a aportar algo, sea una solución o algo extra para mejorar lo que es el linaje, ¿sí? Y después tenemos nuestra misión en lo que sería nuestra misión de vida, en lo espiritual, ya en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? El problema que más manifestamos en nuestra vida generalmente es familiar. Cuando no podemos resolver algo, que hacemos todo y se traba, es porque viene de atrás, no es nuestro, decimos. ¿Por qué? Porque no hay manera de salirte, entonces pertenece a lo que sería una programación inconsciente, a repetir una historia que ya pasó y que yo la repito para darme cuenta que vengo a solucionar algo que no es mío. Por eso es tan difícil, porque hasta que no somos conscientes no podemos mirar más allá y utilizar ciertas herramientas para poner luz en el pasado y dejar de llevar esas cruces. Bueno, hay mandatos inconscientes, pero hay unos muy, muy conscientes. Hay que casarse, tener hijos, la mujer no hace esto, el hombre no hace aquello. Bueno, a veces son inconscientes esos mandatos. No, pero a veces no. Hay gente que no se los replantea, digamos. Pero a veces no. Che, tengo otra opción, y hay gente que no lo plantea. No, claro. Son muchas cosas. O sea, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué queremos, ¿sí? Yo quiero tal cosa, quiero ganar más dinero, quiero ser famosa en mi profesión, quiero estar delgada, cosas, ¿sí? Las que quiera. Y en base a eso digo, bueno, hice cosas en lo propio para solucionar eso o para lograr eso que quiero, y por ahí aparece, sí, hice montones de dietas, hice de todo y sin embargo sigue acá. Bueno, entonces vamos a mirar atrás. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo tenés ese síntoma o ese problema? Y vamos a pensar qué pasó en la familia en ese momento. Y si no, ¿qué le pasó a alguien de la familia a esa misma edad? Porque, por ejemplo, muchos sobrepesos representan duelos bloqueados. Es decir, muertes que pasaron de repente en la familia y que quedan manifestadas a través del sobrepeso. Esto lo he visto mucho en la escuela. Parece casi como raro, ¿no? Cuando uno habla de este tipo de cosas, pero son absolutamente reales. Digo, algo del pasado termina teniendo consecuencia que no tiene nada que ver con eso que sucedió, pero se manifiesta de esta manera hoy. Claro, por ejemplo, alguien viene y dice, yo quiero encontrar el amor de mi vida, quiero formar una familia, es mi meta, pero me encuentro siempre hombres casados. Siempre están casados. Y vos decís, ¿pero por qué? Si, o sea, yo trato de ser
una persona normal, hice de todo, pero siempre me terminan mintiendo. Y claro, cuando vamos a la historia nos damos cuenta que por ahí, y mamá fue la amante de papá, pero nadie nos lo cuenta, digamos que fue la segunda, y después papá pudo divorciarse, separarse y casarse con mamá. Pero esa historia queda congelada, oculta, y la repetimos de manera inconsciente a través de nuestras elecciones. Entonces cuando preguntamos, ¿quién, acá hay un amante que estás queriendo reparar, o hay una historia de amantes e infidelidad? Entonces cuando vamos a mamá, si la tenemos, o a papá, y preguntamos, che, ¿sabes de alguien en la familia que haya vivido una situación similar? Y ahí empiezan los secretos, porque quizás ahora se puede hablar de esto, antes no, antes se callaba todo. Uf. Y entonces aparece mamá diciéndonos, lo que pasa es que papá y yo nos conocimos, él estaba casado, es más, tenía otro hijo, y vos te empezás a dar cuenta de que hay una historia que está tapada, y que se tapa por vergüenza. Esto es lo peor de todo, ¿no? Tenemos mucha vergüenza de nuestras elecciones, por eso se tapan los secretos de abuso y de abortos. Y después se terminan representando a través de síntomas o de conflictos que representan este tipo de historias. Afortunadamente en los últimos tiempos ha empezado a conocerse esto de la biodecodificación y de distintas técnicas que nos han abierto la puerta para indagar en la familia. Sí, la verdad que sí. Estamos en una generación de pura sanación. Fíjate que en los vínculos que tenemos hoy siempre hay alguien que está estudiando algo de esto. O sea, tenemos o una amiga o algún conocido o que lo está haciendo, lo está ejerciendo o que lo hizo. Y entonces te dice, che, tendrías que hacer esto, hacer esta terapia, vidas pasadas, reiki o lo que sea. Anda a porque constelar. Claro, porque estamos abriendo la conciencia, ¿no? Estamos queriendo sanar, hacer algo que quizás nuestros padres no hacían. Antes ir al psicólogo era de locos. Esto es tremendo, porque cuántas fobias, cuántas situaciones depresivas podríamos haber solucionado si estábamos un poco más abiertos a pedir ayuda. Claro. Porque a veces pasa eso, ¿no? De no poder entender de que hay ciertas cosas que ocurren dentro de nuestra familia y que quizás si mamá, papá hubiesen tenido un apoyo terapéutico, la historia hubiese sido otra. Porque en todo esto lo importante es la mirada externa, ¿no? No es lo mismo que te diga algo alguien de adentro que una persona de afuera, supuestamente neutral, te diga algo o haga una lectura de lo que te pasa, ¿no? Sí, sí, porque en realidad, bueno, por ejemplo, vos supongamos que sos psicóloga, vos no podés atender a nadie de tu familia, porque vos sos parte del problema de esa persona, Claro, o sea, sos la madre, la hija. Entonces, siempre tiene que ir alguien de afuera que puede escuchar a la persona sin interferir. Y desde ahí brindarle herramientas en base a lo que la persona está dispuesta a hacer. Porque muchas veces sabemos lo que queremos hacer, ¿sí? Es muy normal que la persona sepa lo que quiere, pero no se anima a hacerlo. Sí, yo no amo más a mi marido, me quiero separar, pero no me puedo ir a ningún lado. Tengo 60 años, ¿de qué me voy a mantener? A esta altura me voy a separar. Entonces, tenemos que preguntarnos vos, ¿por qué te querés separar? O sea, ¿cuál sería el punto de separación? Porque a veces asociamos el problema a una persona y el problema no es la persona, sino el vínculo, la manera de relacionarme. Entonces, si yo modifico la relación, el vínculo, me animo a hacer cosas distintas, quizás vivamos en casas separadas, pero seguimos ese matrimonio o esa familia porque nos queremos, pero quizás necesitamos ese espacio individual que no tuvimos porque nos casamos a los 16 años, porque no vivimos una vida. Entonces hay que entender toda la historia y ver qué soluciones se pueden hacer que no tengan que ver con cortar y soltar, porque también estamos en la generación de soltar. No me hago cargo de nada, yo suelto. No, también hay que construir, claro. Si no, no hacemos nada. Entonces no es todo ni cortar ni soltar, sino integrar. Tenemos que integrar eso que nos pasa y que proyectamos en las relaciones de mamá, papá o la pareja. Siempre es lo mismo. ¿Quién es la culpa? ¿De mi mamá? ¿De mi papá o de mi pareja? No. El tema es cómo vos te relacionás con eso. Y ahí está tu identificación, ¿no? Y nuestros miedos. Porque a veces aguantamos relaciones tóxicas por miedo a quedarnos solos. Entonces, ¿qué hay que trabajar? La independencia, el confiar en uno mismo, entender que el separarse un poquito no es abandonar y no es tampoco estar solo, sino tener tu propio espacio. Entonces hay que aprender muchas cosas nuevas que nos aporten herramientas en nuestra vida para tomar decisiones desde un lugar más maduro. La cantidad de puntas que has tirado Sí.
No tiene nombre. Ahora, ¿cómo unimos todo esto? Bueno, lo primordial es herramientas. Siempre hay que ir a la práctica, porque si no, bueno, ya sé, esto me viene de mi mamá, de mi abuela, a todos nos pasó lo mismo. Bien, lo importante es que cuando yo tengo un problema, me tengo que preguntar si esto es mío o me viene de algo más. Es decir, estoy repitiendo una historia que no es mía y por eso no la puedo resolver, porque no es mi historia. Soy como un espejo inconsciente de la historia de alguien más, porque vine con este mandato. Si yo vengo a la vida en esta familia es para resolver algo. Hasta que no lo solucione no me dejan en paz. Sería algo así, como un karma. No es malo esto, porque a su vez ese síntoma o conflicto que recae en mí, que no es mío, en realidad lo que me va a proporcionar es crecer también en lo individual. O sea, no es tan malo como parece ser. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué problema tenemos, qué meta no podemos estar concretando. Quizás sea no poder crecer en nuestra profesión, quizás sea no poder aprobar exámenes, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasaba que yo intentaba entrar en la universidad, fíjate cómo lo digo, hoy ayudo a gente a aprobar exámenes, la vida es así, pero no podía aprobar los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Y qué es lo que pasaba? Mi abuela materna proyectaba en mí su historia, que ella no había podido estudiar porque ella decía que no le daba la cabeza. Entonces, ¿qué me decía siempre, todo el tiempo mientras yo estudiaba y estaba con los libros? Y vos sos como yo, a vos no te da la cabeza. Entonces, de tanto repetir esa frase, que lo hacen desde la ignorancia, ¿sí? Porque en ningún momento nadie nos quiere hacer daño, pero nos queda en nuestra mente. Y se activa de manera inconsciente y ¡pum!, desapruebo. Hasta que aprendí a vaciarme de esas creencias y por eso hoy les digo, la que no le daba la cabeza, hoy ayuda a gente a aprobar los exámenes. Por eso les digo que la vida nos toma un poco el humor, ¿no? Nos toma el pelo, porque vos decís, no puede ser de que no haya podido aprobar y hoy ayudo a que apruebe. Lo que pasa que es esto, tenemos tantas programaciones limitantes de comparación, esto con los hermanos, y lo que pasa es que vos no sos la inteligente, el inteligente es tu hermano. Entonces vos ya sos la otra que, pobrecita, la artista, claro. La que no. Entonces todo eso son creencias estructurales que nos vienen de la familia, pero no es una historia repetida, sino que es lo que escuchamos. Entonces, lo primero es preguntarnos ¿esto qué me pasa? ¿Es por algo que me decían en mi infancia? Y si vienen frases que yo me digo todo el tiempo, que me vienen de la infancia, yo ya sé que tengo que trabajar en romper esas creencias que me creí como verdades absolutas y que me están identificando, ¿sí? Ahí voy a tener que hacer alguna terapia, la que yo quiera, y ahí empezar a trabajar con eso y atreverme a romper esos miedos. Lo segundo es, no tengo digamos, una creencia o una vocecita que me dice algo. Es algo que, digamos, que es una historia que se repite. Va todo bien y algo se traba, se me traba. Que uno diría es un gualicho, me hicieron algo. No, viene de atrás. Ahí tengo que cerrar los ojos, entrar en un estado, digamos, de quietud, ¿sí? Meditación, quietud, estar solito. Y cierro los ojos y digo, este problema que tengo o este síntoma que yo tengo, ¿es mío? Y dejo sentir a mi cuerpo. Cuando es mío, el cuerpo es como si respiraras más, como si me entrara más aire, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cuánto le pongo del 1 al 10 a esa sensación que sentí? Bueno, le pongo de intensidad un 7. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. ¿Esto que me pasa, este síntoma o este problema que tengo, viene de mi mamá? Espero un cachito, me dejo sentir y a esa sensación que me viene le pongo un número del 1 al 10. Un 8, ya tiene más, o sea que va más para el lado de mi mamá que por el mío propio. Bien, hago lo mismo con papá. ¿Esto que me pasa, viene de mi papá? Me dejo sentir. Un 5, no viene por el lado de mi papá, viene por el lado del linaje materno. Y empiezo con la madre, bien. Madre ya tiene un 8, empiezo con la abuela materna. ¿Esto que me pasa, viene de la abuela materna? Hasta que entro en el número más alto, donde ahí es como que digo, llegué a un punto. Y ahí me pongo a preguntarme, a ver, bueno, cuando dije abuela materna se me movió todo el cuerpo. Sentí una emoción, a veces te viene angustia, te viene risa, algo pasa en tu cuerpo, sentís. Y ahí empezás a preguntarte, ¿cómo era la abuela? ¿Qué me dijeron de la abuela? ¿Qué le pasó a la abuela? ¿Qué situaciones traumáticas vivió?
Y cuando empezás a preguntarte cómo era la vida, automáticamente empezás a entender, claro, ahora entiendo lo que me pasa. Me está pasando lo mismo o estoy reparando la situación. Ejemplo, mi abuela estaba casada con un maltratador, ¿sí? Un ejemplo. Nunca se pudo separar por la cultura, por sus miedos y se bancó toda esa situación de maltrato. Pero ella no quería estar ahí. Y yo quizás tengo el problema hoy de no poder formar mi propia familia, mi propia pareja. Claro, yo soy la solución de la abuela. Yo vengo a ser libre, vengo a ser independiente, claro, y entonces soy una superwoman. Trabajo, voy a hacerme un embarazo sola para tener un hijo sola, no confío en los hombres, estoy reempoderada, pongo los límites, es más, hasta estoy masculina. ¿Por qué? Porque soy la fuerza propia mía y la que le faltó a mi abuela. Entonces, cuando veo la historia, la puedo soltar, es decir, la puedo equilibrar y tengo que entender esto, que el árbol hace los dos polos. O repito la historia o la reparo como saliéndome del problema, cortándolo. Y no es la solución. La solución es la integración. Demostrarle a mi abuela que sí hay relaciones amorosas saludables. Entonces yo tengo que ponerme de meta tener una relación saludable, donde yo pueda ser independiente y mi pareja me ayude en eso, que no haya competencia, que haya un vínculo armonioso. Y entonces ahí sanamos todos. De eso se trata el linaje y la integración. Excelente, excelente explicación, Natalia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un placer como siempre. Bueno, me encanta cuando Beso enorme. indagamos sobre esto.